Yo siempre tuve la impresión de que en Juan Pablo Terra había una suerte de disociación temporal. Por un lado, era un hombre fuertemente comprometido, jugado con sus circunstancias históricas, metido hondamente en la realidad del tiempo que le había tocado vivir. Juan Pablo II decía: la fe no sustrae al creyente de su historia, sino que lo sumerge más profundamente en ella. Pero simultáneamente era un hombre que parecía salido de otra época. Su aspecto físico, flaco, con huesos demasiado largos, desgarbado, sumado a su anacrónica caballerosidad, su demencial osadía para sostener lo incómodo, para sostener lo políticamente incorrecto, sin medir los costos, lo emparentaban con una suerte de Quijote del siglo XX. Su principismo sin concesiones, el llamativo contraste entre la austeridad en su forma de presentarse y lo frondoso de los contenidos de cada una de sus intervenciones. En esta misma línea destacar la ternura, el amor y la fidelidad que tuvo con su esposa, la señora María del Carmen Ortiz, con quien compartió su vida y junto a quien construyó una familia numerosa, que por suerte hoy nos acompañan, y en el que sembró una semilla de amor al prójimo, de compromiso solidario y de respeto por las diferencias. Una de las características más sobresalientes de Juan Pablo con relación a su anacronismo era su enciclopedismo casi renacentista. Fue un universitario, un arquitecto preocupado por la gente, la elaboración de planes y políticas de vivienda fue uno de sus mayores desvelos, protagonista central de la aprobación de la ley de vivienda, fue el alma mater de esa ley, además el miembro informante. En gran parte es el responsable del impresionante auge que tuvo el movimiento cooperativo de vivienda en nuestro país, donde yo me crié, y de haber transformado la concepción de la vivienda popular, procurando la articulación entre actores sociales y el medio urbano. Además había presentado un proyecto de ley que promovía la creación del Ministerio de Vivienda ya en aquella época, y otro proyecto que formulaba el marco para el ordenamiento territorial, la Ley de Pueblos y Ciudades. Decía Juan Pablo en el debate parlamentario en torno al tema: hay mucho que indagar, que desentrañar, muchísimo por comprender. Necesitamos saber cómo, saber por qué, saber explicar, saber resolver, más allá del gran esquema de interpretación político-social que es indispensable, pero no suficiente. No basta haber entendido que el cantegril y la callampa son manifestaciones de un orden social inhumano, a enjuiciar y a modificar como un todo. Hay que comprender en detalle y en profundidad tanto para hacer algo eficaz hoy como para construir mañana estructuras nuevas que no produzcan los mismos o similares efectos. Fue además un docente, reflexivo y creador, y un referente social de su tiempo. Desde muy joven su vida estuvo imbuida por la matriz cristiana, y desde la fe sirvió y atendió cuestiones sociales y asumió compromisos políticos. En su juventud se formó en la Escuela de Economía y Humanismo del padre Lebré, de quien fue discípulo directo. La influencia del padre Lebré fue enormemente significativa, le imprimaría un sello de avanzada a sus ideas, incorporó la visión de quien entiende que hay que fundar las propuestas y los proyectos en la investigación social. Errandonea decía que Juan Pablo Terra fue el primer sociólogo empírico, una especie de cable a tierra de la sociología nacional. Hacia 1957, el grupo de equipos del bien común que Juan Pablo Terra integraba y dirigía funda el Centro Latinoamericano de Economía Humana, el CLAE, inspirado en el ideario del padre Lebré. También participó junto a otros prestigiosos académicos como el doctor Horacio Martorelli y el contador Danilo Astori en los trabajos de la CIDE, que coordinaba el contador Enrique Iglesias, que además fue su amigo. En el trabajo denominado La infancia en el Uruguay, 1973-1984, del que Juan Pablo Terra es autor junto con la economista Mabel Hoppenheim, se advertía sobre la concentración de la pobreza en las primeras edades. No sé si nos suena esto. Y se subrayaba la ausencia de políticas adecuadas para responder a esta situación. Posteriormente, entre el 88 y el 90, Juan Pablo profundiza estas investigaciones y realiza más estudios acerca de los problemas de desnutrición, crecimiento y desarrollo vinculados a la psicomotricidad en niños provenientes de familias y hogares más vulnerables. Los ejes conductores de todas sus investigaciones y estudios
fueron su intransigente rigurosidad científica y el compromiso de transformación de la realidad. Juan Pablo Terra fue un constructor de milagros. Hizo una contribución rigurosa al tema de la vivienda, transformó la vivienda popular en un signo de identidad de nuestro país, aún en tiempos difíciles desde el punto de vista político y económico. Realizó contribuciones a la sociología y particularmente investigaciones sobre la pobreza infantil, que fueron la piedra angular de posteriores reflexiones, y sobre todo de las acciones que hay que desarrollar y de las que aún estamos en deuda. Y realizó fuertes contribuciones en el campo político. Un párrafo aparte merece su obra máxima ideológica, Mística, Desarrollo y Revolución, publicada en 1969, que posiciona a Juan Pablo Terra como uno de los más relevantes pensadores del comunitarismo cristiano en América. En mi casa no era raro acceder a libros de contenido ideológico, pero yo recuerdo que cuando terminé de leer ese libro, fue tal mi identificación con su contenido que pensé, nunca en mi vida leí algo con lo que hubiera estado tan de acuerdo, con lo que me identificara tanto. Decía Juan Pablo Terra en un reportaje que le concediera a César Di Candia en el semanario Búsqueda en 1988, yo soy arquitecto y me entusiasma hacer arquitectura. He sido un investigador sociológico, que es mi vocación y realmente me apasiona. Y hoy estoy dedicado fundamentalmente a la investigación y eso me entusiasma. Por último, soy político. Y efectivamente, Juan Pablo Terra es también un referente político. Comenzó su militancia política en la Unión Cívica en el año 1940 y llegó a integrar con su entrañable amigo el ingeniero Juan Enrique Camú, a quien también tuve el enorme gusto de conocer, y al doctor José Aníbal Cagnoni, el movimiento social cristiano, una corriente que sostenía hacia la interna de su partido posiciones de avanzada en lo económico. Al producirse la transformación de la Unión Cívica, Juan Pablo se integró al Partido Demócrata Cristiano, que presidió y por el que fue diputado desde 1967, hasta que en las elecciones del 71 fue electo senador, cargo que ejerció hasta el golpe de Estado de 1973. Fue además dirigente de la Organización Demócrata Cristiana de América, ODCA, y de la Internacional Demócrata Cristiana, organizaciones que jugaron un rol muy importante para nuestro país durante la dictadura, entre otras cosas por las múltiples expresiones de solidaridad y de denuncia en aquel periodo tan oscuro de nuestra historia, denunciando, por ejemplo, la injusta prisión que vivía el general Liber Seregni. Cuando Juan Pablo Terra falleció en el año 1991, era vicepresidente de la Internacional Demócrata Cristiana. Junto con Selmar Michelini, Juan Pablo fue protagonista en la fundación del Frente del Pueblo en 1970. Este es el antecedente más lejano en la historia en el que los integrantes del Partido Independiente podemos reconocernos y sentirnos reflejados. También promovió la fundación del Frente Amplio y hacia 1989 jugó un rol de mucha significación en la gestación del primer nuevo espacio, una alianza política entre demócratas cristianos y socialdemócratas fuera del Frente Amplio. Me parece de justicia, llegado a este punto, mencionar a dos personas, dos compañeros muy queridos, que desde siempre yo los percibí muy cercanos a Juan Pablo, acompañándolos en todos sus pasos. Uno de ellos, desafortunadamente, ya no está entre nosotros, el escribano Óscar Almada, un querido compañero referente del pensamiento social cristiano y referente también del Partido Independiente en la Ciudad de Las Piedras. El otro es Carlos San Marco, que cuando yo daba mis primeros pasos en la política era el secretario general de la Juventud Demócrata Cristiana, y hoy me siento muy honrado de seguir compartiendo la militancia política ahora en el Partido Independiente. Recuerdo con mucho orgullo que cuando en 1989 quien habla junto a otros compañeros abrazamos entusiasmados la bandera del regreso de Juan Pablo Terra a la militancia política, en aquel momento integrando esa primera experiencia de pensamiento renovador fuera de los cauces tradicionales de la izquierda. Desde el momento de su regreso a la actividad política, yo hice el esfuerzo personal de recuperar el tiempo perdido y de molestarlo lo más posible, con planteos, con dudas, con interrogantes, toda vez que pude. Más de una vez tuve la oportunidad de acompañarlo en visitas al interior del país. Recuerdo muy especialmente una visita a Maldonado en 1990. Él iba manejando y fuimos conversando durante todo el viaje y yo experimentaba, además de la admiración,
la rara sensación de tener un privilegio intransferible por estar dialogando con alguien que poseía esas, no sé cómo decirle, eran cualidades impares, capacidad profética, estatura de estadista. Siempre fue un hombre de mucho coraje, dispuesto a asumir los mayores riesgos, intransigente defensor de los derechos humanos. Promovió en el Parlamento la creación de una comisión investigadora con respecto al Escuadrón de la Muerte, sin estridencias, sin extremismos. Realizó denuncias públicas sobre las actividades de los grupos paramilitares y las muertes por tortura en los cuarteles de nuestro país y aportó pruebas. Yo creo que hay que proteger a Juan Pablo Terra del tironeo, ese que pretende hacerlo jugar en nuestras disputas políticas actuales, o a pretender sacar rédito suponiendo que en algún momento él abandonó su espíritu de renovación perpetua y se ancló en un espacio. Implicaría una actitud ingrata para con un hombre que, además de haber sido uno de los más relevantes exponentes del pensamiento cristiano en América, hoy debería ser un ejemplo. No para momificarlo en el momento que nos convenga de la evolución de su pensamiento. Tan dinámico, tan ajeno a las modas, mucho más fiel a sus ideas y a su concepción de permanente renovación que a mantenerse anclado en un espacio político. Ojalá todos, más allá de nuestra identificación política actual, tengamos la suficiente apertura mental para poder recoger ese legado. Juan Pablo Terra, a pesar de aquella inmensa paz que transmitía, era un faro de intranquilismo, no apto para las siestas políticas confortables, una fuente inagotable de luz, dispuesta a alumbrar a todos aquellos que quisieran dar la bienvenida a la reflexión creadora, con intención positiva, técnicamente fundamentada, alejada del dogmatismo y comprometida con su tiempo. Muchas gracias.